El ariete tortuga de Égetor es ante todo un ariete. Normalmente los arietes tortuga eran protegidos con fuego de cobertura desde la retaguardia, a base de catapultas y arqueros. Esta peculiar máquina tenía en su interior una batería de catapultas, de forma que se podía defender ella misma. Este extraordinario ariete tortuga era de madera. Iba protegido con placas de hierro y bolsas de algas que se mantenían mojadas a modo de protección contra los ataques que pretendían incendiarlo. El ariete tortuga de Égetor era un importante artefacto militar en las batallas por asedio. Podía ser transportado para derribar los portones de las ciudades hostiles. Haber visto el ariete tortuga moviéndose en los campos de batalla debe haber infundido el pánico a los que lo veían avanzar, algo así como ver un batallón de tanques en la guerra moderna. El ariete tortuga era un arma tan temible que se crearon técnicas especiales de sabotaje para contraatacarlo. Hay informes que revelan un antiguo tipo de campo minado que consistía en enterrar enormes tinajas de barro cocido que se desplomaban cuando el peso del ariete tortuga pasaba por encima. Esta ambiciosa estructura, con un ariete de una longitud estimada de 31 metros, avanzaba lentamente por el campo de batalla con grupos de hombres a bordo para disparar las catapultas, maniobrar la máquina y manejar el ariete. Mucho más tarde, los arietes medievales no parecían rivales para sus antiguos precursores. Pero el ariete tortuga no era el arma más temible que el mundo antiguo podía ofrecer. Se decía de Helépolis, el tomador de ciudades, que era mucho más peligroso y que estaba repleto de armas letales. Fue construido para el asedio de Rodas en el año 304 a.C. por un ingeniero griego, Epímaco. Rodas era un poderoso centro comercial y cultural que controlaba el comercio a través del mar Egeo. El hombre que lideró el asalto de Rodas fue el hijo de uno de los generales de Alejandro Magno. Cuando Demetrio Poliorcetes decidió sitiar Rodas, primero llevó a cabo un asalto naval en el puerto. Los habitantes de Rodas rechazaron con éxito el ataque, así que cambió de táctica y atacó por la parte terrestre de la ciudad. Con el fin de lograrlo, encargó al ingeniero griego Epímaco que construyera el Helépolis, el mayor ingenio nunca construido. Al parecer, el Helépolis de Rodas alcanzaba aproximadamente los 40 metros de altura y sobrepasaba las murallas de la ciudad. Pensado para soportar un peso de 160 toneladas, fue uno de los primeros ejemplos en utilizar una coraza protectora que fue instalada en 3 de sus caras para protegerla de las catapultas y de las flechas incendiarias de los soldados de Rodas. Sus aberturas o ventanas tenían visores móviles de manera que las catapultas podían ser protegidas mientras no estaban disparando. Estaba equipado con catapultas y balistas. Y en la parte de arriba había soldados con escaleras que las lanzaban contra las murallas para tomar la ciudad. Era una máquina realmente aterradora. El misterio que rodea al Helépolis es cómo pudo moverse una máquina tan pesada y difícil de manejar. Aunque está claro que fue diseñada para ello. Tuvo que haber sido espantoso para los habitantes de Rodas. Principalmente el Helépolis proporcionaba un gran poder destructor contra la ciudad enemiga. Pero es evidente que jugaban con el efecto psicológico que podía producir una máquina tan gigantesca, aproximándose lentamente hacia ti. Solo podemos llegar a imaginar el terror que deben haber sentido los defensores de Rodas cuando vieron esa enorme estructura con su armamento dispuesto y avanzando hacia sus murallas. Pocos se imaginarían que la ciudad iba a sobrevivir. Sin embargo, la ciudad sobrevivió. Aunque los datos sobre las dimensiones de la máquina aportados por el Renacimiento son exagerados, parece demasiado grande para moverse con éxito. Este debe haber sido su defecto. Los habitantes de Rodas consiguieron debilitar parte de su armadura y prenderle fuego. Aún así fue capaz de destruir algunas de las torres y murallas de la ciudad, vestigios que todavía pueden encontrarse hoy en día en las afueras de Rodas. Los romanos, por su lado, prefirieron torres de asedio más pequeñas y manejables, a menudo construidas en el lugar de asedio. Pero los grandes precipicios que rodeaban Masada la hacían prácticamente imposible de franquear con una torre de asedio.
Los rebeldes, recluidos en su fortaleza y agotados como estaban después de 7 semanas de bombardeo de artillería, se sentían seguros de que al menos no tendrían que encontrarse cara a cara con una torre de asedio romana. Pero pronto se darían cuenta de que estaban equivocados. Los romanos se dieron cuenta de que la única solución posible era alcanzar la cima, por lo que construyeron una torre de asedio de 30 metros, probablemente cubierta en el frente con pesadas placas de hierro y con varios niveles de arqueros y catapultas. Pero todavía permanecía 250 metros por debajo de la cima, por lo que construyeron lo imposible. Flavio Silva ordenó construir una inmensa rampa, de manera que su torre de asedio pudiese alcanzar las murallas de Masada, como relata Josefo. Desde la cima de la montaña hasta el oeste había una gran cantidad de rocas que destacaban por su enorme tamaño, pero 300 codos por debajo del punto más alto de Masada. En consecuencia se centró en esa zona del cerro y ordenó a sus hombres que trajesen tierra, de manera que incrementó el nivel del suelo en 200 codos. Los restos de la rampa de Flavio Silva todavía se pueden ver con claridad. Josefo escribió que el general romano Flavio Silva había retirado la tierra de aquel agujero y que la había acumulado aquí formando una rampa. Se puede observar la técnica de construcción que utilizaron. Cortaron ramas de los árboles que bordeaban el lago y las introdujeron en la tierra. Fueron apilando rocas y tierra, capa a capa, hasta que se encontraron a 20 metros de la meseta de Masada. Este prodigio de la construcción todavía se puede apreciar hoy en día, incluso después de que 2000 años de erosión hicieran su efecto. Les llevó muchos meses construirlo, pero en mayo del año 73 después de Cristo estaban preparados para hacer rodar por un camino de troncos la gigantesca torre de asedio y así poder comenzar a atacar la muralla y a utilizar el ariete. Para los rebeldes judíos de Masada, rendirse no era la solución. Sabían demasiado bien cuál sería su destino en manos de la 10ª Legión. La brutalidad del ejército romano era legendaria, y estos, como de costumbre, celebrarían el final de un asedio victorioso con una orgía de violencia, violaciones y saqueo. Los rebeldes de Masada no eran rivales para la maquinaria de guerra romana. Sin embargo, había ejemplos de resistencia victoriosa contra el poder del ejército romano, como el sucedido en Siracusa, Sicilia, patria del genio de las matemáticas, Arquímedes. Arquímedes es más conocido como matemático, aunque lo considero uno de los mejores ingenieros de la Grecia antigua. Inventó máquinas de guerra para ayudar a las ciudades a defenderse y así no caer en manos de los romanos. Uno de los inventos más raros de Arquímedes fue la grúa arpegio. Fue descrito por Plutarco como un artilugio que pasaba por encima de las murallas de la ciudad y que agarraba la proa del barco con una mano de hierro antes de alzarlo y sumergirlo en el mar. Los romanos no estaban acostumbrados a enfrentarse a un enemigo tan ingenioso y vivían temiendo los nuevos inventos de Arquímedes. En Siracusa los romanos estaban tan asustados por los inventos de Arquímedes que cada vez que veían a un anciano de pelo blanco caminando por las almenas, empezaban a correr despavoridos y chillaban: «Oh no, es Arquímedes, será mejor escapar mientras podamos». Hay un gran debate sobre si las armas de Arquímedes forman parte de la historia o del mito. Uno de los inventos más discutidos es la extraordinaria arma conocida como el cañón de vapor de Arquímedes. Muchos expertos simplemente se niegan a creer que nadie pudiera inventar un arma que funcionase con vapor 200 años antes de Cristo. Queda claro que los griegos antiguos sabían cómo aprovechar la potencia del vapor. Herón de Alejandría inventó la bola de vapor que